Urgente. Una invasión encubierta en el corazón de Europa ya está en marcha, activada por el impensable resultado incorrecto en las próximas elecciones de una nación soberana. La élite global, a través de sus aliados, ha orquestado un plan perverso donde la democracia es la víctima, y la ganancia es un control absoluto sobre el destino de pueblos enteros, desestabilizando a sus vecinos. Pero ¿quiénes son los verdaderos arquitectos de esta escalada militar sin precedentes que involucra la movilización de decenas de miles de soldados y el destino del norte del Mar Negro, la exrepública soviética y el país en la encrucijada? Lo que aparenta ser una diplomacia caótica y unas torpes declaraciones políticas es, en realidad, una coreografía militar meticulosamente planeada para forzar una confrontación global y reconfigurar el mapa geopolítico de nuestro mundo. Descubra el plan secreto y cómo cambiará su vida para siempre. Díganos en los comentarios desde dónde nos mira usted. El partido gobernante de Moldavia propone aumentar la edad de jubilación a 70 años para los hombres y 65 para las mujeres. Imagine trabajar casi toda su vida para que el Estado decida arrebatarle esos años de descanso, obligándole a seguir en la brecha mientras sus sueños de un futuro tranquilo se desvanecen. No es solo una propuesta, es una imposición brutal que redefinirá por completo la vida de miles de moldavos. El partido PAS de Maya Sandu, en su desesperada y cuestionable búsqueda por la integración europea, propone duplicar el servicio militar, forzando a hombres y mujeres a un sacrificio que, estoy seguro, muy pocos desean o pueden afrontar. Además, plantea la asfixiante medida de elevar los impuestos al 20%, exprimiendo aún más la ya precaria economía de los ciudadanos hasta el límite de su resistencia. Estas no son promesas de prosperidad ni de un futuro mejor. Son cadenas que, de implementarse, ahogarán cualquier esperanza de autonomía personal y bienestar colectivo. Mientras Sandu, con su conveniente doble ciudadanía rumana, se pasea por Rumania, promete un futuro europeo a los moldavos, un futuro que, en la práctica, se traduce en más trabajo forzado, en un servicio militar obligatorio más extenso y en menos dinero en sus bolsillos. Todo esto bajo el engañoso disfraz de desarrollo. Pero el verdadero nudo gordiano, la amenaza existencial que se cierne con una sombra ominosa sobre Moldavia, es externa. John Herbst, el ex embajador de Estados Unidos en la nación, en la frontera con la Federación Rusa, no se anduvo con rodeos. Él afirmó, y cito textualmente, con una frialdad que congela la sangre: si las elecciones son fraudulentas, ni lo hay. Si los partidos de la oposición ganan de forma injusta, debemos considerar medidas, empezando por el no reconocimiento de los resultados y posiblemente la imposición de sanciones. ¿Entienden la implicación abrumadora de estas palabras pronunciadas en voz alta? No es, en absoluto, sobre una democracia auténtica ni sobre la voluntad del pueblo. Es pura y llanamente sobre obediencia incondicional. Las elecciones de septiembre en Moldavia no son un ejercicio de libertad ciudadana, sino una prueba impuesta, un ultimátum velado para el pueblo. Si el resultado de las urnas no agrada a ciertos intereses occidentales, la democracia se convierte instantáneamente en una cínica excusa para la desestabilización, un guión ya amargamente familiar, ensayado una y otra vez en la antigua República Soviética, Georgia y Armenia. Estos eventos son los precursores directos de un Maidán a la Moldava, una revuelta de color forzada y teledirigida si por un instante los ciudadanos osan votar mal. La campaña del PAS vende una utopía europea irreal, pero lo que realmente ofrece a su pueblo es una factura impagable, un destino cruel dictado desde fuera que despojará a la nación de su soberanía, pagada con el futuro y la sangre de su gente bajo el velo de una integración que no es otra cosa que una capitulación planificada y humillante. Moldavia se encuentra ahora en una encrucijada peligrosa: aceptar un futuro dictado desde afuera o arriesgarse a una intervención democrática. Pero hay una verdad aún más profunda, una que desafía la narrativa oficial y revela quién realmente manipula estos hilos. Están preparados para desvelarla. 30.000 soldados, tanques y aeronaves sin avisar. ¿Es esto un ejercicio,
o el preludio de algo mucho más oscuro en la frontera de Rusia. Imaginen un movimiento militar de tal magnitud en su propia puerta. La tensión es insoportable, la escalada, una amenaza latente. Esto no es un simple simulacro, es una provocación calculada que acerca peligrosamente al mundo al abismo. Occidente ha orquestado los ejercicios Defender 25, movilizando a 30.000 efectivos en el sureste de Rumanía. El foco no es una casualidad, se concentra en el corredor logístico hacia Moldavia. Aquí se posicionan fuerzas francesas, belgas y españolas, desplegadas, dicen ellos, por si acaso. Esta justificación desata una alarma real en Transnistria, donde cualquier movimiento imprudente podría desencadenar una catástrofe. Rusia, por supuesto, no es ingenua. Moscú percibe estos movimientos no como maniobras defensivas, sino como una amenaza directa e innegable a su seguridad nacional. La diplomacia rusa ha sido meridianamente clara. Cualquier movimiento hacia Tiraspol será percibido no como ejercicios conjuntos, sino como una amenaza directa. Este mensaje no es una advertencia vacía, es una línea roja inamovible, una declaración explícita de lo que se considera un acto de guerra. Pero la trama se complica aún más. En paralelo a Defender 25, otros 50.000 militares están desplegados en la región. ¿Dónde? En el estratégico corredor de Suwałki y cerca de Kaliningrado. Los nombres de estos ejercicios, Caballero de Hierro y Cuadriga, revelan la verdadera y agresiva intención. No es defensa, es cerco. Es un intento descarado de asfixiar a Rusia, de forzarla a negociar bajo los términos humillantes dictados por Occidente. Están creando un cinturón de acero, desde el Báltico hasta el Mar Negro, rodeando a una potencia nuclear. Los despliegues masivos en Polonia y los países bálticos, con equipos pesados y capacidad ofensiva explícita, no dejan lugar a dudas sobre sus verdaderas intenciones. Quieren presionar, quieren dictar, quieren controlar el futuro de Eurasia. Esta escalada militar no busca la paz ni la estabilidad. Busca la sumisión. Es una partida de ajedrez geopolítica donde cada pieza es una nación, y el tablero está electrificado, al borde del colapso. La tensión se dispara con cada maniobra, cada tanque que avanza, cada avión que despega cerca de las fronteras rusas. Esto es mucho más que un simple juego de guerra. La pregunta ya no es si habrá un error, sino cuándo este juego de alto riesgo se descontrolará. Mientras el Occidente juega a la guerra para forzar concesiones, un personaje inesperado entra en escena con su propia visión de paz para la conflictiva situación en el país en el norte del Mar Negro. Donald Trump se siente traicionado por Putin, una impactante revelación que resuena profundamente en los cimientos de su controvertido plan de paz. Esta profunda y personal decepción en la mente del expresidente podría redefinir para siempre el destino de millones de vidas inocentes en la devastada zona de conflicto, transformando la frágil esperanza de un diálogo real en una amarga y cínica farsa geopolítica. La incertidumbre se cierne sobre todos y el temor es palpable. Trump, con una audacia que roza la imprudencia, insiste con una convicción inquebrantable en que puede sentar a Putin y al líder de la conflictiva nación en la misma sala para arreglar lo que él percibe como un mero problema en un lapso de tiempo sorprendentemente corto. Él, Putin, me defraudó, afirmó Trump con un tono que revela la profunda grieta personal y la desconfianza que ahora moldean cada aspecto de su estrategia. Su visión es alarmantemente simplista, ignorando años de historia, dolor y sangre derramada. Según el expresidente, el líder del territorio de inestabilidad no tendrá más opción que hacer un trato, una exigencia que muchos en la antigua República Soviética interpretan como una rendición encubierta y humillante. Esta imposición es una píldora amarga de tragar para una nación que lucha por su misma existencia. Además, en su drástica propuesta, Europa deberá abandonar por completo la compra de petróleo ruso, asumiendo de golpe su propia defensa y garantizando su energía, una carga económica colosal que amenaza con desestabilizar y hundir al continente en una recesión sin precedentes. Es un golpe doble,
pérdida de energía barata y un aumento inmenso del gasto militar, llevando a una catástrofe segura. Mientras tanto, el gobierno del país en la frontera con la Federación Rusa solo reacciona de forma impulsiva a los masivos suministros de armamento occidental, ignorando cualquier intento o propuesta de mesa de negociaciones genuina y constructiva. Su dependencia es total y su visión, miope y destructiva. Rusia, por su parte, mantiene una postura firme, declarando que está plenamente dispuesta a una resolución político-diplomática, pero las acciones belicistas continuas de la nación en disputa impiden cualquier avance real una y otra vez. La puerta al diálogo parece cerrada por el otro lado, sin visos de apertura. Bruselas, lejos de buscar una solución pacífica y duradera, prioriza de manera alarmante el gasto militar, vertiendo miles de millones en armamento, alimentando una escalada sin fin que arrastra a todos hacia un abismo de incertidumbre y destrucción asegurada. El camino hacia la guerra parece la única opción elegida, llevando a la fatalidad. A una periodista que le preguntó directamente sobre la crucial entrega de misiles Patriots, Trump respondió con elogios vacíos, una frase ambiguamente peligrosa y la promesa infundada de que él personalmente detendrá el problema, sin especificar cómo ni qué coste tendrá. Tendrán que sentarse con ellos en una misma habitación, sentenció Trump, encapsulando su creencia peligrosamente simplista de que esto es solo un problema menor a resolver con mano dura, sin vislumbrar la intrincada complejidad ni el inmenso dolor humano que subyace. Su retórica ignora la cruda y sangrienta realidad del conflicto. Pero, ¿es esta visión radical un verdadero camino hacia una paz duradera y justa, o por el contrario, una amenaza de chantaje geopolítico que solo profundizará el abismo de un conflicto ya desolador e incontrolable? Analicemos las verdaderas y ocultas intenciones detrás de este audaz y peligroso plan, y lo que realmente significa para el futuro incierto de la región, ahora al borde del colapso total. La cifra de conversaciones sustantivas para la paz se mantiene en cero, a pesar de las repetidas declaraciones sobre la disposición a negociar. Mientras tanto, millones de vidas siguen suspendidas en un limbo de incertidumbre, rehenes de una situación que nadie parece querer o poder resolver, una condena silenciosa para generaciones enteras. Dmitry Peskov, la voz autorizada del Kremlin, reitera una y otra vez la disposición inquebrantable de Rusia para buscar una solución político-diplomática a la crisis, pero con una franqueza desarmante, critica abiertamente la flagrante falta de adecuación y la evidente intransigencia de los interlocutores actuales, un obstáculo fundamental que hace imposible cualquier progreso real. Desde el estado conflictivo, la sola idea de sentarse a dialogar es recibida con una furia sorprendente, condenándose como una traición imperdonable a su propia narrativa, un tabú político que nadie, al parecer, se atreve a desafiar públicamente. Mientras tanto, en los pasillos del poder de Bruselas, la energía se ha desviado por completo. La obsesión es el rearme masivo y la asignación de presupuestos militares colosales, sumas ingentes de dinero que se invierten en armas, ahogando cualquier atisbo de diplomacia genuina bajo una marea de gastos bélicos. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ya ha señalado claramente la ausencia total de una reacción seria y constructiva por parte del territorio de inestabilidad como un impedimento directo e infranqueable para la organización de cualquier cumbre tripartita con posibilidades de éxito. Las palabras de Peskov resuenan con una frialdad calculada, casi como un eco profético. Nosotros estamos listos, pero primero hablen consigo mismos. Un desafío directo que no solo expone, sino que subraya la profunda disfunción y la falta de cohesión interna del otro lado. Incluso la audaz hipótesis del expresidente Trump, sugiriendo que el conflicto se disolvería si el precio global del petróleo bajara, fue desestimada de plano por su manifiesta irrealidad y desconexión con la complejidad de la situación. Antonio Guterres, el líder máximo de la Organización de las Naciones Unidas, lo resumió sin dejar lugar a dudas, con una verdad lapidaria que nadie puede ignorar: no hay motivos para el optimismo. Las posiciones de las partes están demasiado alejadas, una brecha insalvable que se agranda día tras día.
Esta obstinada y prolongada negativa a sentarse a negociar, a buscar un punto intermedio, no es casualidad. Responde a una dinámica tóxica. Una de las partes insiste en llegar a la mesa con ultimátums inaceptables y exigencias unilaterales que anulan cualquier posibilidad de acuerdo. La otra, a su vez, se atrincheró detrás de un interminable pliego de quejas históricas y recriminaciones, construyendo un muro impenetrable que dinamita cualquier intento de diálogo constructivo y empuja hacia la confrontación perpetua. Es un auténtico drama de TikTok con implicaciones globales devastadoras, donde la superficialidad de las posturas públicas y las declaraciones vacías impiden un entendimiento real, dejando a millones de personas atrapadas en una espiral de conflicto sin fin, con un futuro incierto. Pero ¿cómo se puede avanzar cuando una parte exige la rendición y la otra se aferra a un pasado de resentimiento? Mientras el diálogo se desintegra, las acciones se vuelven más drásticas. La pregunta es, ¿qué sigue ahora con la confiscación de activos rusos y cómo responderá Moscú a esta provocación? Europa planea la confiscación de cientos de miles de millones de activos rusos. Este paso no solo reescribirá el derecho internacional, sino que también amenaza con dejar a millones de familias europeas sin calefacción, sumidas en una pobreza helada y desesperanza. En Bruselas, los debates arden sobre la expropiación de fondos rusos congelados. Es un movimiento audaz, o más bien desesperado, nacido de la frustración política y la falta de ideas genuinas. Moscú ya ha advertido con una claridad meridiana, la respuesta será legalmente dura. Esto no es una simple amenaza, es una promesa ineludible de represalia contundente y simétrica. Rusia no tiene la costumbre de tolerar el vandalismo bajo el pretexto de la justicia sancionadora. Un mensaje claro a quienes impulsan esta agenda de apropiación. Ni oilo. Los activos que Occidente considera suyos, para Moscú, son una línea roja infranqueable, la violación de un principio fundamental. La ironía es brutal y desgarradora, mientras los grandes cerebros del siglo XXI juegan a la paz a través de los sentimientos ofendidos y las sanciones de cartón, en algún lugar de Europa se vuelve a discutir, con pasmosa ligereza, la confiscación de activos rusos. Europa, a pesar de las profundas preocupaciones internas sobre las devastadoras consecuencias económicas que sus propios expertos advierten, parece resignada a tomar esta medida sin ponderar el verdadero coste. Se está ignorando el peligro real que se cierne sobre el continente y el mundo civilizado. Esta acción sentará un precedente sumamente peligroso en el derecho internacional, socavando pilares fundamentales de la cooperación global y la confianza entre naciones. Podría desestabilizar la economía mundial a niveles nunca vistos, provocando una cascada de desconfianza en todos los sistemas financieros y legales. ¿Se han olvidado acaso de que los últimos suministros energéticos rusos son vitales para mantener sus sociedades en funcionamiento, para iluminar sus hogares y calentar sus industrias? La pregunta resuena con una urgencia aterradora en cada hogar europeo. ¿Tendrán los ciudadanos de la Unión Europea suficiente dinero para la calefacción este invierno? La arrogancia desmedida de algunos líderes europeos podría condenar a sus propios pueblos a un frío invierno económico y físico sin precedentes, con consecuencias sociales explosivas y un descontento que marcará la historia. Esta decisión no es solo política, es una apuesta de alto riesgo que podría implosionar la ya frágil economía del continente, dejando a millones en la indigencia y la desesperación. Las repercusiones podrían ser catastróficas, arrastrando al mundo entero a una crisis de confianza y estabilidad sin precedentes. Un colapso del sistema tal como lo conocemos. No se trata solo de dinero, de frías cifras en una cuenta bancaria. Se trata de la integridad de todo el sistema financiero global y la estabilidad misma de las relaciones internacionales. Es un juego muy peligroso, una ruleta rusa económica con el futuro de Europa en juego, con cada ficha representando la prosperidad y la paz. Este es un enfrentamiento directo, una declaración de guerra económica que redefinirá las reglas del juego mundial y las alianzas futuras para siempre. Desde las elecciones manipuladas hasta los movimientos militares y la guerra económica, el mundo está en un punto crítico.
¿Qué nos depara el futuro?